Hola, ¿qué tal? Por aquí David Femat Nava. Les mando saludos a los que nos oyen, a los hermanos en la fe. Y hoy vamos a seguir hablando sobre la belleza de la obra literaria de las Santas Escrituras. Y vamos a ver a el Hijo de Dios en la eternidad. Esto antes de la creación, antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Vemos también el amor eterno de Dios, el Padre, para con su Hijo Jesucristo antes de la fundación del mundo, antes de todo lo creado. Y para eso me baso yo en la Escritura. Como he venido hablando, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como redimidos espiritualmente, nosotros dependemos plenamente de su palabra. Jesús enseñó esto: separados de mí, nada podéis hacer. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid verdadera. Así es que nos vamos a basar en la Escritura, todo es la Escritura. Y aquí voy a leer Juan 17, 23 al 24. Dice así: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús, el Cristo, es antes de la fundación del mundo, antes de todo lo creado. Y vamos a tomar texto por texto para darle firmeza, seguridad a lo que yo estoy comunicándoles. ¿Sí? Entonces, Él es el amado, ¿verdad? Él es el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Dice aquí: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Su amor eterno. Vemos su amor infinito, su amor inconmensurable. Y aquí vemos que Él expresa de su corazón: a mí me has amado. Esto es en el versículo 23 de Juan 17, ¿verdad? Él es el amado. Por eso es importante el amor. El amor es Dios, ¿verdad? De Él mana amor de Dios y se refleja en nuestro Señor Jesucristo. El texto muy conocido por cada uno de nosotros: porque de tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida eterna está en Jesucristo. Leo ahora Colosenses del capítulo 1, versículos 15 al 17, y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ves? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así es que Él es la imagen de Dios invisible. Se manifestó Dios en carne, en hueso, en sangre. Aleluya. Y damos gloria. Esa es la belleza
de estas escrituras que te dan vida, te dan forma, te dan seguridad, te dan esperanza. Y sabes que en Él puedes confiar en todo. En todo puedes confiar. Él no va a fallarte, ¿verdad? Porque Él sabe todas las cosas. Repito, Colosenses 1:17 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo sostiene con su poder, su gloria, su majestad, su señorío, ¿verdad? Y Él es el primogénito de toda creación, de todo lo que haya creado el Señor o lo que existe, lo que puedes ver, lo que alcance a ver tu vista y lo que no alcance a ver tu vista y lo que las figuras, las formas, los seres que son espectaculares. Nosotros como seres humanos estamos diseñados perfectamente. A Él sea la gloria, ¿verdad? Y leo dónde estaba Jesucristo. Juan lo expresa en el capítulo 1, versículo 18, claramente, o sea, es contundente en su palabra, que nos da aliento para seguir predicando, enseñando su bendita palabra, su hermosa palabra, su belleza palabra, ¿verdad? Y dice así, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Ves? Él está en el seno del Padre. Él es la unidad con el Padre. ¿Sí? Sabemos que Dios es Espíritu, por eso no habla del Espíritu Santo. Bueno, es una manifestación gloriosa por la venida de nuestro Señor Jesucristo y hacer nuevas cosas, aboliendo la ley para dar una nueva ley, ¿verdad? A través de Jesucristo. Bien, como dije, Jesús estaba en el seno del Padre y Él fue el que le dio a conocer, ¿verdad? Vino a la tierra para darnos a conocer al Padre como hijos que somos ahora, porque Él es el Hijo mayor. Él es el Hijo mayor y nos preparó un reino para su gloria, para Él. Lo veremos más adelante. En el capítulo 14 de Juan también, versículos 11, dice, creed en mí que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Ves? El Padre y el Hijo no se pueden separar, están vinculados, están fusionados entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Estaba, como dije en el versículo anterior, estaba en el seno, o está en el seno del Padre, ¿verdad? Él sigue estando en el seno del Padre, nunca se ha separado del seno del Padre porque Él es la unidad, no se puede separar. Y como dije de Juan 14:11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Verdad? Estaba haciendo cosas maravillosas, sobrenaturales, que ningún individuo pudo haber hecho en aquel tiempo. Ni hoy ni jamás. Solamente el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Por eso es el amado Hijo de Dios, ¿verdad? Y la Escritura nos enseña, nos enriquece, nos da vida, como dije en la enseñanza anterior, las palabras que dijo el Señor Jesucristo son espíritu y son vida, son palabra poderosa. Entonces su palabra nos revela su gran poder, ¿verdad? Aquí en Mateo 3, 16 al 17 dice Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado
en quien tengo complacencia. Él es el amado, ¿verdad? Él es elegido. Él es el enviado por Dios para manifestar su gloria, su poder, sus enseñanzas, para llevar muchos hijos a su gloria, como dice la Escritura. Y esto nos anima, ¿verdad? Anímate, oyente, querido oyente, amado hermano en la fe, anímate, escudriña las Escrituras, métete en las Escrituras, no las abandones, son espíritu y son vida, ¿sí? En ella encontrarás libertad, porque dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Esa libertad te mantiene seguro, firme, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el amado, ¿sí? Vino una voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo, Dios, tengo complacencia, ¿verdad? En otra escritura dice, y a Él oíd, ¿verdad? Mateo, aquí dice en Mateo 17 del 4 al 6, dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y hay aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Bien, esa es la manifestación gloriosa de Dios en su Hijo amado. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír. Eso lo expresa el escritor de este evangelio. Se le atribuye a Mateo, ¿verdad? Entonces, Jesús es el amor, la manifestación, el verbo de la boca de Dios, expresada para nosotros, para la humanidad. Y este es un escrito fabuloso, maravilloso, glorioso, majestuoso, digno de ser alabado y ser glorificado, ¿sí? Es hermoso. En Lucas, otro evangelista, Lucas, griego, según la Escritura, según los estudiosos, ¿verdad? Lucas capítulo 3, 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso fue lo que escribió Lucas, ¿verdad? Narrando lo que aprendió, lo que recibió de los apóstoles, ¿sí? Él no estuvo cerca, pero lo aprendió de los apóstoles que estuvieron relacionados con nuestro Señor Jesucristo. Aprendieron cosas buenas cosas maravillosas para poder expresar, enseñar a la gente de su época. Lucas 20, del 12 al 14, dice, volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera. ¿Herido? Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí, diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. ¿Ves? Enviaré a mi amado. Esa es la parábola que expresó el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que enseñó en sus múltiples enseñanzas, ¿sí? Y ahora vamos a ver el reino eterno de Jesucristo. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Esto es a nosotros, a los que creemos,
a los que creyeron en aquella época y ahora a los que creemos en este tiempo, en este momento, a través del curso de la vida, de los tiempos, de los días, de los meses, de los años, etc. Y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es una grande bendición escuchar esto. El reino de su Hijo amado, ¿verdad? Y ese reino, pues lo formamos nosotros en la tierra, pero también lo vamos a formar en la eternidad con Él, para siempre. Por lo tanto, su reino ahorita está establecido. Tú eres un miembro de ese reino, ¿sí? Dios ha puesto por Jesucristo su espíritu, su gran poder, su palabra, y has creído, yo he creído, y eso nos da esperanza. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte. Así es que este es lo que expresó Pedro. Pedro fue uno de sus discípulos, uno de sus siervos en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando estuvo en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, este es mi Hijo amado, Jesucristo. Reitero, Jesucristo es el amado, el Hijo del Dios viviente. Como ya vimos, pues, ¿dónde estaba localizado Jesús antes de venir? Estaba en el seno, el unigénito Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre. Y ahora Él nos enseña quién es su Padre para que nosotros también seamos sus hijos y Él sea nuestro Padre ahora, ¿sí? Y como dije, la unidad, el vínculo, la unidad. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Nada lo separará, ¿verdad? Así es que tengamos confianza en lo que nos dice su palabra. No hay error en ello. Su palabra responde a nuestras preguntas, nos enseña quién es el Hijo, ¿verdad? A través de la Santa Escritura. Y como dice Juan 17, del 21 al 22, para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios es uno. ¿Sí? La fusión del Hijo y del Padre, la unidad del Padre y el Hijo, y nada lo puede separar, ¿verdad? Ahora, ese reino que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo, que nos ofrece para estar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es la santidad. ¿Cómo obtienes la santidad? Es a través de su palabra. Solo a través de su palabra. No hay otro medio. Tú podrás tener un buen sermón, una buena ilustración, pero su palabra es mucho más eficaz, es más confiable, ¿sí?, que toda una teoría o un argumento garigoleado, ¿verdad?, disfrazado, pero su palabra es la más efectiva, la más clara,
la que nos ayuda. Y esa es la maravilla de las Santas Escrituras, ¿verdad? La maravillosa obra literaria que dejaron plasmado los escritores elegidos por Dios. Entonces vemos aquí la pluralidad, o sea, el Padre y el Hijo. Dios el Padre y su Hijo Jesucristo en la creación del mundo. Jesucristo siempre será el motivo o la causa de todo y de todo lo creado, ¿verdad? El dueño de todo lo creado, cielos y tierra, como inicia el primer fragmento del escrito de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es uno, Elohim, bueno, Elohim es plural, Dios plural. Y te digo, ¿por qué plural? Por el Hijo y el Padre, que son uno, ¿verdad? Es lo maravilloso, no como las deidades de los paganos, de los tribus o pueblos o etnias paganas, que hasta hoy siguen teniendo sus múltiples y variados ídolos, ¿verdad? O dioses, o deidades, como le quieras llamar, que se apegan a ellos, ¿verdad? Pero sabemos que no tienen poder. Todo el poder viene de parte de Dios, ese Dios que creó los cielos y la tierra. El versículo 1 de Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? El Padre y el Hijo, el Padre hizo toda la creación y se la regaló al Hijo, ¿verdad? Todo lo hizo para Él y ahora lo sustenta Él. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4 enseña, y ya lo hemos visto, en el principio era el Verbo, y el verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Ves? La unidad que no se puede separar, y voy a estar repitiendo, ¿verdad? El Padre y el Hijo, el Verbo y Dios. Y este Verbo era en el principio con Dios. Qué maravillosa palabra, ¿verdad? Cuando le damos un enfoque diferente a los religiosos, ¿verdad? Un enfoque real, consistente, firme, ¿verdad? Porque así lo dice su palabra. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria a Dios, bendito sea Él para siempre, ¿verdad? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ves? Entonces, ese Verbo estaba con Dios y era Dios. Era Dios. Es Dios. Sigue siendo Dios. Jesús sigue siendo Dios. Jesús sigue siendo Dios. Está en el seno del Padre. El Padre y el Hijo son uno solo, ¿verdad? Como ya hemos venido reiterando, explicando, ¿verdad? Para que comprendamos la esencia. Este es el primer ser existente antes de la creación. Un ser no creado, porque estaba en el seno de Dios. Maravilloso, algo inescrutable, insondable, ¿verdad? Que no lo puedes descifrar. Es algo soberano, sobrenatural, inexplicable, como dije, ¿verdad? Y ese Cristo Dios,
Jesucristo es el dueño de todo lo creado, ¿verdad? Y como dije en Colosenses 1, de 1:15 al 17, Él es la imagen del Dios invisible, el primero de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Maravilloso, glorioso, ¿verdad? Así es que Dios creó el universo para Jesucristo, para que Él fuese el dueño. Y hablando Dios en el escrito de Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos tiempos o en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo para su Hijo amado. Dios hizo el universo, todo lo creado, visible e invisible, sean principados, dominios, potestades, huestes, todo lo hizo por medio de Él y para Él, ¿verdad? Para Él. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, es decir, regresó a su lugar de origen, al cielo, a ese lugar que le pertenece y que nadie puede tomar su trono, solo Él, ¿verdad? Entonces el Padre le heredó todo lo que existe, todo lo creado, visible e invisible, le dio autoridad y dominio sobre todo, ¿verdad? Mateo lo expresa en Mateo 28:18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Ves? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Maravillosa palabra de Dios, ¿sí? Entonces, para que nos llevemos toda esta enseñanza, todo este cúmulo de información, para que no flotemos, no divaguemos, no nos turbemos, no nos desviemos y podamos seguir su palabra, todos los escritos. Así es que estudia, prepárate, lee una y otra vez, no te canses de repetir lo mismo, porque Dios te va a revelar muchas cosas a través de su palabra. Séle fiel hasta la muerte y te dará la corona de vida. Séle fiel hasta la muerte, ¿verdad? Escudriñando su palabra. No lo olvides, escudriñando su palabra, porque su palabra es espíritu y es vida. Bien, querido oyente, querido hermano, amado en la fe, como hemos visto, Él nos ama y quiere que nosotros formemos esa gran heredad, el reino, ¿verdad? Para que estemos con Él para siempre. Así es, hermano, dedícate a estudiar. Yo te exhorto, vamos adelante, no te desanimes, ¿verdad? Él te dirigirá en todo tiempo cuando tú pones un corazón humilde, sencillo. Bien, me da gusto saludarles.
y nos vemos en la siguiente enseñanza. Hasta pronto.